Del modelo de 2018, opción A, la pregunta 4. Primero, como siempre digo con los problemas estos de instrumentos ópticos, de lentes y espejos, yo no uso, te tengo que aclarar que no uso el criterio DIN. Que yo para que la fórmula de las lentes y los espejos no me salga con lente negativa, utilizo otro criterio de signos que hay, que es uno que vi en un libro del Enerhard Saya, que se define espacio, se define en el eje, se pone la lente y se define el espacio objeto, donde serían los objetos, y el espacio imagen. Y en función de si está en el espacio objeto o el espacio imagen, como mismamente digo, como el objeto de la imagen son positivas o negativas las distancias. Y para los tamaños es el mismo criterio de signo. Entonces, la fórmula de aumento me saldrá un poquito distinta. Nos dice una lente convergente, que eso según los dos criterios de signo significa que el foco es positivo. Que forma de un objeto real, o sea que el espacio objeto es positivo, forma una imagen real, o sea el espacio imagen también es positivo, esa la imagen está en su espacio, y aumentado dos veces. O sea que en principio el aumento, lo único que sabemos es que el valor absoluto del aumento vale 2. Luego nos dice que al desplazar el objeto 20 centímetros hacia la derecha de la lente, o sea, asumimos que sigue siendo el objeto, sigue siendo positivo, pero ahora el espacio objeto prima es el mismo menos 0,2 porque lo acercamos. Nos dice que la imagen que ahora se obtiene es virtual, o sea, el espacio imagen prima, la distancia imagen prima ahora es negativa, o sea que ahora sale en vez de salir en el espacio imagen, sale en el espacio objeto, y nos dice que es lo mismo que en valor absoluto el aumento vale 2. Pues en el apartado A nos dice que determinamos la potencia y la distancia focal de la lente, que es lo mismo porque uno es el inverso del otro. Entonces primero vamos a poner, se ve que aquí lo que hay que poner es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas porque no nos da mucha información y nos da la relación entre unas variables y otras. Vamos a poner primero la fórmula del aumento, perdona, aquí falta un prima, del aumento al principio, ¿vale? Es menos SI partido de SO. Como tanto SI como SO es positivo, que tenga un signo menos ya nos está diciendo que aunque decíamos que en valor absoluto, pero ya sabemos que va a salir negativo y que m vale menos 2. O sea que la imagen, además de ser real, es invertida y dos veces más grande. Pues entonces podemos decir que, como sale menos 2, sustituimos m por menos 2 y podemos decir que SI es igual a 2SO. ¿Vale? Y ahora nos vamos a la fórmula de las lentes a la que yo uso, que es que 1 partido de SI, pues sustituimos 1 partido de 2SO más 1 partido de SO igual a 1 partido de F. Y de ahí, pues fijaos, no sabemos ni F ni SO. Pues nos lo dejamos ahí aparcado y ahora vamos a montar otra ecuación con el otro, con M'. El aumento prima será lo mismo menos SI prima partido de SO prima. Ahora volvemos a analizar, este es positivo, pero este es negativo. Con un signo negativo que tiene, al final m, deducimos que m' vale más 2. Con lo cual va a ser virtual, pero derecha. Pues nada, sustituimos m por 2 y de aquí obtenemos que SI' es menos 2SO. Pero SO lo tenemos relacionado con el otro, ¿vale? Que es menos 2, perdona, SO'. Menos 2 que multiplica a SO menos 0,2. Y esto lo sustituimos ahora en la otra fórmula de las lentes. Decimos 1 partido de SO de SI', o sea, de esto, más 1 partido de SO', que SO'. No, espera, lo voy a poner un poquito más detallado, que no está quedando claro. Decimos que 1 partido de SI más 1 partido de SO igual a 1 partido de F. Aquí sustituimos lo que he dicho que vale SI, o sea que 1 partido de 2SO más 1 partido de SO igual a 1 partido de F y lo dejamos ahí. Bueno, espera, perdona, podemos ahora multiplicar por 2 aquí y por 2 abajo y juntarlo. 1 más 2 sería 3. Pues eso es 3 partidos de 2SO. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, como decíamos que m' es menos SI' partido de SO'.
hemos deducido que este es positivo. Y ahora decimos que SI' es menos 2SO', que es menos 2SO menos 0,2. Y ahora decimos, o aplicamos ahora que 1 partido de SI' más 1 partido de SO' igual a 1 partido, y como la lente sigue siendo la misma, tiene el mismo foco. Sustituimos eso por ahí, decimos que es 1 partido de menos 2SO menos 0,2 más 1 partido de lo que vale SO', que hemos dicho que era SO menos 0,2, igual a 1 partido de F. Hacemos lo mismo de antes, multiplicamos por 2 aquí y por 2 aquí. Lo que pasa es que ahora nos quedaría negativo, sería menos 1 más 2 saldría 1, pues igual a 1 partido de 2 SO menos 0,2. ¿Vale? Esto es un problema más de álgebra que de... Y de aquí tenemos un sistema, fijaos, con esto de aquí y con esto de aquí, vamos a despejar lo que vale F. Aquí, vamos a calcular lo que vale F. De aquí despejamos SO. Y decimos que SO es 3F partido por 2. Y eso lo sustituimos en este de aquí. Pero este nos lo llevamos aquí multiplicando y este nos lo llevamos multiplicando. Bueno, perdona, aquí en vez de 2SO menos, vamos a aplicar propiedad distributiva y ponemos 2SO menos 0,4. Vale, pues como he dicho, SO vale 3F partido de 2. Y ahora este lo traemos aquí, entonces sería 2SO, que es 2 por 3F partido de 2, menos 0,4, igual a F. El 2 con el 2 se simplifica, nos traemos el F restando y queda que 2F igual a 0,4, con lo cual el F 0,2 metros. Y ahora por último la potencia es el inverso de la distancia focal en metros, o sea 1 partido de 0,2, 5 dioptrías. Y ahora en el apartado B nos dice que realicemos un diagrama de los rayos correspondientes. Pues vamos a hacer espacio. Bueno, pues tenemos aquí el eje, ponemos la lente y la distancia focal, por ejemplo, aquí. Y ahora, como esa distancia focal, bueno, primero tenemos que calcular esa distancia focal, que se me ha olvidado. Tenemos que SO, hemos dicho que es 3 por F, que es 0,2 partido de 2, o sea, 0,3. Vale, esa distancia, la distancia focal, como he dicho, es 0,2, esto sería 0,2, y el objeto primero lo colocamos a 0,3, o sea, más o menos por aquí colocamos el objeto. Este es el primer objeto. Vamos a llamarlo. Pues el que llega paralelo a la lente sale por el foco y el que pasa por el centro de la lente no se desvía. Y aquí tendríamos nuestro objeto, que sería real porque ha salido en el espacio objeto, y el doble de grande. Perdón, nuestra imagen, que vamos a llamar I. Y ahora el siguiente, como lo movemos 0,2 hacia la derecha, pasaría de la lente, o sea, lo acercamos a la lente, pasaría el foco y estaría aquí a mitad de distancia. Vamos a llamarlo O'. Por lo mismo, uno que pasa que llega paralelo, ese rayo sería el mismo, y ahora el que pasa por el centro no se desvía. Fijaos que hacia acá divergen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto vendría hacia atrás, habría que prolongarlo este rayo. Y nos quedaría una imagen que esto, al ser prolongado, esta parte sería estos rayos serían virtuales. ¿Vale? Y aquí es donde se formaría la imagen. Vamos a hacerlo así. Que lo mismo sería el doble de grande. Aquí estará invertida como hemos dicho, sigue siendo igual. Esta la vamos a llamar I'.
pero que como nos ha dicho, como sale, este sería este es el espacio objeto y este es el espacio imagen. Como esta imagen y prima sale en donde salen los objetos en vez de donde salen las imágenes, por eso esta imagen es virtual. Pues este sería el trazado de rayos.